jornada que organicé en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía tenía por título Estructura y agencia de las migraciones africanas contemporáneas en Europa, y el objetivo era hablar un poco de las diversas facetas de la migración africana que tienen lugar hoy en día en nuestros países, no solo en España, porque tuvimos invitados de Italia también, principalmente, y tuvimos participantes que también eran africanos. El título del seminario, Estructura y Agencia, tiene que ver con un debate clásico en las ciencias sociales sobre qué tiene más peso para determinar las migraciones, si la estructura o la agencia de los individuos. Digamos que por un lado tendríamos, igual por caricaturizarlo o no, tendríamos una serie de autores que explican las migraciones desde la estructura, por las políticas migratorias, el control fronterizo, bueno, son temas muy recurrentes en las migraciones, tienen que ver también con permisos de residencia y con deportaciones, ¿no? Todo lo que es la estructura del Estado y la superestructura europea, pues suelen analizarse como flujos, como determinados por los canales abiertos para migrar, ya sea por trabajo, por familia, etc., ¿no? Eso es una perspectiva muy común. Y luego hay una serie de autores que también, por caricaturizar, porque todos tienen un poco de agencia y un poco de estructura en sus investigaciones, explican las migraciones a través de la experiencia personal de los migrantes. ¿Por qué migran? ¿Cuál es la decisión que les impulsó a elegir el destino al que van? La razón por la que eligieron esos canales migratorios, qué tipo de estructura tenían en su familia, qué perspectivas tienen, etc., ¿no? Entonces, la agencia sería la capacidad de los individuos para tomar la decisión de migrar y llevar a cabo su proyecto migratorio. Entonces, bueno, en mis investigaciones también trato mucho este debate, y generalmente yo sí que uso una perspectiva intermedia, ¿no? Creo que la estructura es determinante porque es un condicionante para la migración, pero creo que no se puede explicar las migraciones sin tener en cuenta la perspectiva de los individuos, que te explica por qué migran y por qué llevan a cabo sus proyectos, ¿no? Entonces, el seminario está organizado con una mañana más orientada a presentaciones sobre estructura y la tarde más sobre agencia. Entonces, por la mañana tratamos varias áreas. El profesor Kabunda habló de, digamos, el debate que hay, sobre todo con los medios de comunicación, sobre cómo se presentan las migraciones, y hizo una descripción general de cómo suelen ser tratadas, como amenaza, como desbordamiento, ¿no? Luego tuvimos una presentación hecha por Gracia Moreno sobre el sistema de asilo y refugio en España, con lo cual esto ya empezaba a ser otra área, los refugiados, ¿no? Y lo hacía desde una perspectiva de la estructura también, de cómo el sistema está diseñado para que falle y para que España no acepte o no acoja los refugiados que debería acoger. Luego Iciar Ruiz Jiménez, de la Universidad Autónoma, hizo una presentación sobre... Bueno, era una presentación más teórica, y ella sobre todo se planteaba cómo las políticas de securitización de la Unión Europea creaban irregularidad y frenaban el paso a los inmigrantes, condicionando el tipo de migración, ¿no? Entonces yo consideré que esto eran presentaciones que hablaban más sobre la estructura, le daban mayor peso a la estructura, que todos hablaron de la agencia. Y por la tarde tuvimos un bloque más centrado, digamos, en los migrantes, en cómo se integran o cómo trabajan o qué tipo de actividades realizan en destino. Y la primera la llevaron a cabo Gennaro Balone, de la Universidad de Salerno, con Dauda Niang, que no pudimos entrevistarle porque habló por Skype. Él estaba en Salerno, es el presidente de la Asociación de Senegaleses de Salerno, y ellos presentaron otra área de las migraciones africanas contemporáneas, que era el trabajo ambulante. Y bueno, fue un debate sobre el derecho a la ciudad, a quién puede vender, quién puede ejercer qué tipo de actividades, ¿no? Y siempre se habló mucho de protestas, de reivindicaciones. Era una presentación muy potente en términos de agencia. Luego tuvimos a Alaje Jinkan, que es un doctorando en Italia, pero es de origen gambiano. Él mismo es un refugiado, él estuvo en Libia, cruzó el Sahel, cruzó el Mediterráneo, estuvo en un campo, bueno, un centro de acogida en Italia, trabajó como temporero y bueno, a través de su propia experiencia ha hecho él mismo una etnografía, y él nos ha contado su agencia en todos estos procesos, obviamente sin perder de vista la estructura.
Y por último tuvimos a Annalisa Maitiraso, que hizo un estudio en su tesis doctoral sobre el comercio transnacional de los migrantes malienses en España, explicando cómo aprovechan estas economías de la precariedad para vender aparatos en desuso, de segunda mano, en sus países de origen, donde, bueno, en Mali en este caso, donde todo se reaprovecha y donde todo tiene un valor, ¿no? Y hablaba justamente, también pensé que era una presentación que tenía más que ver con la agencia, porque hablaba de justamente cómo los individuos aprovechan las oportunidades existentes en los mercados entre ambos países para desarrollar sus proyectos económicos y llevar a cabo las actividades de las que ellos mismos sobreviven día a día, ¿no? Sí, hablamos de migraciones africanas y dentro de la experiencia de las migraciones africanas hay el tema del trabajo, de manera particular con Dauda Niang, que es el presidente de la Asociación Senegalese de la ciudad de Salerno, en el sur de Italia. Hablamos de trabajo ambulante, derecho a la ciudad y represión. Uno de los temas fundamentales del trabajo ambulante es el tema de la ciudad, de la vida dentro del espacio público, de quién es la ciudad. Esta es la pregunta. Y la otra pregunta es si el trabajo ambulante es trabajo. Y entonces nosotros claramente decimos que tenemos que reconocerlo como trabajo, y entonces no se puede desde el punto de vista político gestionar como una cuestión de orden público, como una cuestión de represión, sino que se tiene que gestionar como una cuestión de política laboral, reconociéndolo como trabajo. Y entonces está conectado al tema del espacio público, porque el trabajo ambulante se hace dentro del espacio público. Entonces eso significa que si se reconoce el trabajo ambulante como trabajo, se tiene que democratizar también el espacio público. Bueno, mi intervención ha consistido precisamente en poner de manifiesto las verdades y contraverdades sobre las migraciones africanas, ¿no? Fundamentalmente mediante un proceso de construcción. Considerar que las migraciones constituyen un fenómeno natural que siempre había contribuido a la evolución de la propia especie, ¿no? Y que no se puede parar, no ha hecho nada más que empezar. Pues se trataba de destruir fundamentalmente 4 mitos. El primer mito, que hay una invasión o una avalancha, ¿no?, de los africanos. No, la inmigración es mucho más interna que externa, se produce más entre los países africanos que hacia el norte. O se suele también enfatizar el hecho de que son los pobres los que más inmigran. No, son la gente con ya educación y medios financieros, fundamentalmente las clases medias que inmigran. Pues dicen también que proceden de los países más pobres. No, son países con ingresos medios, ¿no? Países donde más desarrollo se produce, más inmigración hay. Y por último, se suele que vienen a quitar los puestos de trabajo a los nativos. No, ocupan los trabajos desdeñados, rechazados por los nativos en la construcción de la agricultura, los servicios y la hostelería. Trabajos generalmente duros y sucios, como se les suele calificar. Es eso la contribución, que la solución pasa por cambios estructurales, tanto a nivel internacional, poner fin a las desigualdades heredadas décadas y siglos anteriores, ¿no? Poner fin a estas desigualdades entre Europa, cada vez más vieja y más rica, y África, cada vez más pobre y más joven, por una parte. Y por otra, en el seno de cada país africano, intentar dar prioridad a los aspectos humanos, al desarrollo económico y social, a la lucha contra la pobreza y la corrupción y las dictaduras locales. Bueno, pues mi comunicación va sobre cómo se podría hacer desde una mirada feminista y decolonial un análisis de las políticas migratorias de la Unión Europea, ¿no? Y planteo un poco la necesidad de analizar cómo son el impacto que tienen las políticas europeas migratorias no solo en las mujeres migrantes africanas y en los hombres migrantes africanos,
africanas, sino en los sistemas de género, tanto en los países de origen como durante las rutas migratorias, qué impacto está teniendo en las identidades de género, como en destino. Y parto un poco de dos ideas. La primera, que las políticas de la Unión Europea no solamente son cuando hablamos de políticas de la Unión Europea, no solamente son las políticas en el Mediterráneo, en las vallas de Ceuta y Melilla o en la frontera europea, sino que esas políticas de gestión de la movilidad se producen dentro de las sociedades europeas, en esa frontera, pero también en los espacios en tránsito y en origen, porque las políticas europeas se han proyectado externalizando el control migratorio en Marruecos y en todo lo que es el Sahel, o se han proyectado también en los países de origen y están en las causas de por qué la gente se mueve, ¿no? Entonces, una mirada feminista y una mirada decolonial pondría el énfasis en muchas cosas, pero yo insisto fundamentalmente en dos. Que las políticas europeas de gestión de la movilidad no es cierto que quieran que la gente no venga. Lo que están haciendo es construir una política de la irregularidad para justificar traerse a la gente a unos nichos del mercado capitalista en Europa y poder explotarlas en condiciones de no derechos, ¿no? El establecimiento de andamiajes político-jurídicos en Europa para legitimar y justificar por qué a estas personas no se les va a dar derecho, se les va a excluir del sistema sanitario, se les va a no conceder, por ejemplo, a las mujeres inmigrantes en situación irregular estatutos para poder trabajar de manera regular en el sector del trabajo doméstico, y que toda esa política de irregularidad construye una identidad de las mujeres y hombres africanos y de los hombres, sobre todo europeos, sobre una dicotomía que plantea muchos estudios poscoloniales y decoloniales, que es la construcción a las mujeres africanas exclusivamente como víctimas. Entonces, las mujeres inmigrantes africanas en el discurso en Europa y en España solo aparecen como víctimas de tratas, víctimas de violencia sexual en las rutas o aquí explotadas, ¿no? Por los traficantes y por las redes de trata con fines de explotación sexual. Y eso lo que hace es invisibilizar la agencia que todas estas mujeres tienen, que es cierto que muchas de ellas sufren una enorme violencia, son supervivientes de violencia, pero eso no puede estigmatizarlas como víctimas, cosificarlas y entonces gestionarlas desde lo público como objetos, sino que hay que poner en el centro su agencia, sus motivaciones, sus deseos, sus razones de viaje, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo se construye a los hombres africanos como si fueran un peligro, una amenaza, porque son bárbaros, violentos, porque están asaltando las vallas de Ceuta y Melilla, y hay una construcción identitaria, ¿no? O sea, estas políticas migratorias europeas también participan en la construcción de una identidad, ¿no? De la identidad de las mujeres africanas, que se las construye exclusivamente como víctimas, víctimas de trata con fines de explotación, víctimas de la violencia sexual que pueden estar sufriendo durante las rutas, y eso, que visibiliza cosas que existen, como es la violencia que pueden estar sufriendo estas mujeres, de las que son supervivientes de violencia, tiene un peligro o un riesgo que es estigmatizarlas y construirlas exclusivamente como víctimas y, por tanto, desempoderarlas y quitarlas la agencia que tienen, y no se las pregunta muchas veces realmente cuáles son y cómo perciben ellas su movilidad, ¿no? Y lo mismo ocurre con los hombres africanos, ¿no? Que son construidos en este relato en Europa como si fueran una invasión de jóvenes que pueden ser un peligro, una amenaza para las sociedades europeas, y se identifica, especialmente en el caso además de si tienen la religión musulmana, con barbarie, violencia y demás, ¿no? Y en esta construcción identitaria también se está construyendo a un tercer actor, que es a las propias sociedades europeas, fundamentalmente a los hombres que hacen esa gestión de la movilidad, que suelen ser agentes de las fuerzas de seguridad, como los protectores de una sociedad en peligro, las sociedades europeas, porque llega una amenaza de fuera, que son todas estas hombres del sur, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, desde una mirada feminista y decolonial, de construir las narrativas hegemónicas que aparecen en los medios de comunicación y en los políticos europeos, que construyen este escenario a través de ese triángulo de identidad. Yes. Okay. My presentation today, my talk, actually would center on one part of my thesis. My thesis is on modern slavery, the exploitation of migrants in the agricultural field, the case of Italy. So I'm working on 80 agricultural districts in Italy who are usually exploiting migrant labor and without any gain for migrants. So I hope interventions and investigations would do greatly to ameliorate this grave human rights violence and the exploitation of these vulnerable people. So basically, I would speak about theories in the presentation
that sustain such a thing as if it were good to be done. So we are talking about 240 million laborers around the world. We are talking about people who send to their countries remittances that are equated to 300 billion US dollars. So it is really important that these remittances continue to be sent to the people of the loved ones of these migrants, because remittances in most of these places are much more important than the GDP, the help that these poor countries' governments are doing. Like for the case of Gambia, remittances play more part, are in fact much more important than any government we ever have. People, Gambians in Europe, in the diaspora, help their people more than their government is available to do. So this is why if you exploit certain people like that, those poor people who help their poor families back home, who serve, remittances serve as a lifeline for those people, for their schooling, for their health, for whatever reasons that they have there. They depend wholly and solely on the support that they have from their family members in the diaspora. It has become such a thing that diaspora serve as a security and insurance for the poor families that they left behind. So therefore it is important that every government concentrates on the working conditions of migrants. Pues en mi presentación de hoy lo que haré será exponer un poco los resultados de mi trabajo de investigación sobre el papel de la movilidad transnacional como herramientas de reacción a la crisis económica, y en contexto, en concreto lo haré para el colectivo de migrantes malienses residentes en España. Que es un colectivo, una población muy reducida, no pasan de las 20.000 personas, y sin embargo es muy interesante porque ha tenido un crecimiento espectacular al calor de los primeros años de bonanza económica, y digamos que se ha multiplicado por 10 el número de malienses en razón de 10 años. A partir de ahí, en 2009, los malienses sufren un proceso de precarización y de vulnerabilización importante en consecuencia de un mercado del trabajo que de repente se contrae, muchas empresas cierran, y entonces se crea no solo un número de parados importantes, sino que es un paro estructural del cual muchas personas no logran salir fácilmente. En ese panorama, los migrantes malienses muchas veces recurren a la movilidad transnacional como un elemento fundamental del que capitalizan el valor económico. Se mueven en diferentes circuitos de movilidad interconectados entre ellos, y logran, digamos, reconducir sus trayectorias personales y laborales gracias a toda una serie de estrategias que van de la creación de pequeñas empresas informales de comercio de ocasión a el movimiento en circuitos de trabajos precarios que conectan España y a otras ciudades, a otros países europeos y a otras ciudades europeas. Estrategias que tienen que ver también con la absorción por parte de la agricultura y de sus propio circuito de movilidad interno que sigue las cosechas y las temporadas de cosecha de cada espacio agrícola. Todas estas estrategias crean una verdadera economía de la movilidad, y en mi presentación intentaré dar peso a esta nueva tipología de integración laboral, que no pasa ya por las formas tradicionales de la inclusión y de la integración, así como tradicionalmente concebida por las instituciones no solo españolas, sino por las instituciones de los varios países europeos y en general de los países del norte, sino que pasa por un autoempleo
una forma inédita en muchos casos de reinventar sus propias trayectorias biográficas y profesionales utilizando la movilidad como recurso fundamental. Se ha tratado de un trabajo etnográfico que aparte ha sido una experiencia personal muy interesante, en el que se han complementado entrevistas particulares, entrevistas que reconstruían la biografía de las personas encuestadas, entrevistas colectivas y una parte de observación participante, que ha consistido en seguir a estas personas en los diferentes sitios a los que se iban desplazando, con una selección obvia de sitios, y porque el abanico de espacios y de sectores es amplísimo, entonces se ha operado una selección de actividades y espacios para seguir de cerca y tener esa cercanía con las personas, que me ha dado también un calor, algo muy cercano, y que en definitiva ha sido una experiencia también a nivel personal muy, muy interesante. Es una maquinaria diseñada para fallar el sistema de asilo desde los márgenes de la Unión Europea, concretamente desde las ciudades euroafricanas, ¿no?, de Ceuta y Melilla. La intervención forma parte de mi tesis doctoral que estoy realizando sobre las políticas y prácticas de asilo en el contexto español, desde las ciudades fronterizas como Melilla y desde la península. Lo que he tratado brevemente de explicar en este seminario era cómo el sistema de asilo es un mecanismo de control migratorio, ¿no?, a través de diferentes medidas restrictivas en la que las personas que acceden desde las ciudades euroafricanas, principalmente del continente africano, tanto del Magreb como de diferentes países de África subsahariana, no se les reconoce el acceso al derecho al asilo, ¿no?, pues por las políticas de control migratorio que influyen en el acceso al asilo, como desde el ámbito legislativo hay otras prácticas restrictivas que piden el reconocimiento por parte de esta población. Bueno, mi trabajo de campo principalmente he realizado trabajo a través de entrevistas cualitativas, entrevistas en profundidad, a diferentes actores, ¿no?, que intervienen en el proceso de asilo, pues desde los propios solicitantes de asilo en España, funcionarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policymakers, ¿no?, formuladores de política, pero principalmente a quien he realizado más entrevistas ha sido la sociedad civil, ¿no?, lo que son las entidades sociales, asociaciones y redes y grupos de derechos humanos, y algunos abogados del Colegio de Abogados. Concretamente me he centrado en las ciudades de Melilla y de Madrid, y en menor medida de Barcelona y Málaga, ¿no?, como estos 4 puntos, estos 4 enlaces son fundamentales para entender el asilo de diferentes entradas al territorio español. So most of these people are refugees, asylum seekers, displaced people outside Europe.